Bienvenidos, aprendices del programa de seguridad y salud en el trabajo. Les doy la bienvenida, nuevamente les reitero. Me presento, soy su docente Silvia Karime Cáceres. Soy administradora en el campo de la salud ocupacional. Tengo campos de experiencia en la parte de instrucción, capacitación, implementación y diseño en la parte de sistemas generales de seguridad y trabajo. Voy a ser su docente en la cual los voy a estar acompañando en estos 4 sábados de este módulo de legislación de la seguridad del trabajo, que en la cual se inicia ahorita hoy mismo, el 28 de enero, y se termina el 18 de febrero. Por ende, siempre doy 4 a 5 días hábiles para que el estudiante se ponga al día con el módulo en el cual se está estableciendo. Mi metodología de trabajo son las siguientes pautas. Todo taller, toda guía, todo material de trabajo será enviado por el grupo. La grabación, normalmente siempre se sube el link al canal de YouTube el día lunes. Se les notifica a ustedes por grupo. Para los alumnos que en las cuales por X razón no pueden ingresar o que tienen que salirse de la clase virtual por X motivo, puedan verificar en el video y puedan estar al día con sus deberes. Recalco esta información para los días miércoles y jueves por iniciativa propia mía, más no por que realmente todos los profesores lo hacen, solamente por iniciativa propia mía. Yo doy unas clases de tutoría en las horas de la noche de 1 a 2 horitas nada más de dedico a ustedes para aclaraciones de dudas, inquietudes que en las cuales algunos estudiantes se estén presentando con referente al tema del día sábado o con referente a algún taller. No es obligación, no es clase, las clases, reitero, son los días sábados a las 8 de la mañana, son 4 sábados que se realizan. El último sábado, que es el 18 de febrero, se realizará una sustentación como método de evaluación de lo que en la cual se está dictando para poderlos evaluar. Los trabajos en los cuales ustedes me tienen que enviar, me los tienen que enviar ustedes al correo correspondiente en el cual está escrito en el taller. Yo no recibo talleres por medio del WhatsApp, hago caso omiso. Todo trabajo en el cual sea realizado se envía es por correo, nada más es por correo. Yo ahí les notifico con respuesta a ese correo, en la cual les dará una respuesta de excelente trabajo, alguna observación o un criterio en la cual sea correspondiente. No siendo más, se dará inicio al tema de hoy, que es el módulo de legislación. Bueno, correspondiente al módulo de la legislación, empecemos con algo que es la historia de la seguridad y salud en el trabajo. Cómo la historia en la parte de la salud ocupacional ha venido evolucionando en el transcurso del tiempo. Con ello, queremos llevar unos objetivos específicos, que es identificar los procesos evolutivos de la seguridad y salud del trabajo a través de la historia, de la humanidad y en el desarrollo de Colombia. Cómo la salud ha venido evolucionando en el transcurso del tiempo. Es decir, ustedes escogieron esta carrera, pero tienen que tener en cuenta que por qué fue el motivo en el cual ustedes la escogieron. Aquí llegó al cabo para prácticamente ustedes empezaran a enfatizarse cuál es el padre, cuál es la norma, fue la primera norma en la cual salió como la parte del enfoque de la seguridad ocupacional. El siguiente objetivo es determinar los fundamentos constitucionales en el sistema normativo y los convenios o tratados internacionales ratificados que a través de la historia han regulado de la seguridad y salud en el trabajo en Colombia. Vamos a determinar mucho lo que es la parte constitucional de la Carta Magna, la Constitución Política de Colombia y también lo que es la parte del Código Sustantivo del Trabajo, que tiene que ver mucho con la parte
de los códigos sustantivos. Más adelante le voy a explicar. Identificar las características de la normatividad vigente de origen de la estructura jerárquica en el sistema normativo del Estado de Colombia. Comenzar a verificar todo lo que es la parte jerárquica, la parte, los cronogramas y organigramas, en la cual nos conlleva a nosotros como parte obligatoria y deberes de un sistema de gestión que en la cual tenemos que hacerle cumplimiento. Continuamos con la parte de la evolución histórica, con la cual enfatizamos las siguientes, las cinco pautas, en la cual la primera es el origen de la seguridad en la salud del trabajo. En este origen de la seguridad y salud del trabajo hablamos de un concepto general. Ahorita vamos a empezar en un contexto de Colombia. ¿Cuál fue el origen de la seguridad en salud del trabajo en Colombia? ¿Por qué se está estudiando esto? ¿Cuál es su origen como salubrista? ¿De dónde nació la salud ocupacional? ¿De qué ley? ¿De qué norma? ¿Quién fue la persona que comenzó a fomentar esos temas? Entonces, vamos a empezar a buscarle ese origen del por qué, de dónde nació eso. La segunda pauta es la estructura jerárquica del sistema normativo, en la cual hablamos mucho de todo lo que son procedimientos, leyes, normas, organización política, administrativa de Colombia y su relación en el sistema de riesgos laborales. En la parte del enfoque 2, vamos a hablar mucho de lo que son los códigos sustantivos de trabajo. Muchos dirán que qué tiene que ver el código sustantivo, ya que en su caso nosotros estamos estudiando derecho en la parte administrativa, derecho laboral. Nosotros somos salubristas, nosotros qué tenemos que ver en eso. Nosotros tienen que ustedes quitarse el enfoque que un salud ocupacional no es tan solo decirle a un trabajador que se coloque el casco o unas monogafas o unas botas. Nosotros vamos más allá de unos implementos CPP. Aún para utilizar los implementos EPP está bajo una norma, bajo un decreto, bajo un reglamento. ¿Cuáles son los implementos EPP debido a qué empresa, a qué peligros se deben implementar ese trabajador, debe usarse ese trabajador? Entonces, bajo esa norma, bajo esos implementos, nosotros tenemos que estar arraigados a una jerarquía. Entonces, en esta parte del código sustantivo del trabajo, nos enseña a nosotros también lo que es tipo de contratos, labores, horas extras, lo que son prestaciones de servicio, a qué derecho y qué deberes tenemos como nosotros como empleadores y trabajadores. Tenemos que conocer los tipos de contratos en los cuales les están ejecutando los trabajadores. Si es un contrato de hora labor, si es un contrato de aprendizaje, si es un contrato que se de práctica, si es un contrato de prestación de servicio, ¿a qué derechos tengo yo? ¿Qué deberes tengo? Cuando se está vulnerando un contrato, cuando un contrato prácticamente viene a ser falso, que en la cual me pueda implicar algún impedimento, cuando prácticamente es por justa o justa causa de despido, injusta causa de despido, todos esos puntos en la parte de la estructura jerárquica del sistema normativo de Colombia. Es lo que nosotros vamos a estudiar, no a profundo porque sería mentira, pero sí vamos a tener las bases para poder al menos complementar cómo ha evolucionado la historia y qué es lo que está constituido la parte normativa en Colombia. La organización política administrativa de Colombia y la relación con el sistema de los riesgos laborales. Estudiar todo lo que es la parte de la ley 1562. ¿Qué es lo que me estipula a mí? Esa parte de los sistemas de los riesgos laborales, accidentes, enfermedades, tabla de enfermedades. ¿Qué me dice con referente a la GTC 45? La Organización Internacional del Trabajo, los tratos y convenios internacionales sobre el derecho de trabajo y la seguridad y salud del trabajo ratificados por la legislación colombiana. Todos estos 5 puntos es lo que vamos a empezar nosotros a estudiar, a evolucionar, a verificar cómo ha venido desarrollándose
la parte legislativa en Colombia en el campo de la salud ocupacional. Ahora vamos a ver lo que es el origen de la seguridad y salud en el trabajo. Pero vamos a enfocarlo en la parte de la evolución en Colombia. ¿Cómo en Colombia se ha venido desarrollando esa parte, ese enfoque? Entonces, en la parte de Colombia, el enfoque, al conocer la historia de la parte de la salud colombiana, me permite entender a mí que la legislación ha tenido muchos temas, ha incrementado muchísimo lo que es la parte de la legislación. Si ustedes les preguntan o se hace un debate, pues, una encuesta en el referente de cómo está la salud, muchos van a responder que está mal, que está bien. Pero ¿sobre qué argumento está mal o está bien? ¿Está bien, está mal qué? ¿Es la parte normativa o está mal lo que dice el sistema? Porque son dos conceptos diferentes. ¿Qué es lo que está mal? Entonces, como también yo preguntarles, ¿el sistema de la seguridad ocupacional en Colombia está mal o está bien? Entonces, ¿cómo cree que va? Algunos pueden decir mal, bien, regular, pero ¿qué es lo que está mal? ¿La parte normativa o la parte del sistema lo que está mal? Colombia se ha caracterizado que nosotros tenemos varias normas, varias leyes, en la cual hay que ejecutarlas. ¿Por qué algo que hay que ejecutarlas? Porque la mayoría de las normas y leyes de la mayoría de las empresas no se ejecutan, solamente existen, no se aplican. Entonces, la parte de la legislación de la evolución de los temas se ha creado con el fin de proteger la salud de los trabajadores y las empresas. Pero ojo, cuando yo hablo de la salud, estoy hablando de un enfoque normativo en la cual estipula que la salud es el bienestar físico, mental y social. Yo no puedo definir salud solamente con la parte física. Yo no puedo definir que salud es porque una persona tenga sus piernas, sus brazos en buen estado, su vista bien, puede hablar, puede oler, puede escuchar. Eso significa salud. Pero es que salud también significa que el estado mental y la parte social. La persona puede estar físicamente bien, pero si la persona o el trabajador tiene problemas en su casa, que normalmente eso puede suceder, no sabe dejar los problemas, lo que es problemas en la casa, allá en la casa, y no transportarlos al trabajo. Eso puede generar una controversia, un disconfort, un ambiente laboral pesado, una atmósfera en la cual prácticamente puede generar discusiones entre ellos mismos, entre los trabajadores, ausentismo. Quiero trabajar solo, yo no me gusta trabajar con nadie. ¿Por qué quiere trabajar solo? Ahí es donde viene el por qué. ¿Por qué? ¿Por qué quiere trabajar solo? ¿Cuál es el motivo de que en la cual usted quiere trabajar solo? ¿Por qué no puede respetar las opiniones de los demás? ¿Eres autoritario? ¿No escucha, no recibe órdenes? ¿Cuál es el motivo? ¿Acaso lo que tú puedes hacer, esa persona no lo puede hacer? Entonces, es siempre buscar el por qué en el enfoque de la salud y buscar siempre la parte de la prevención y la parte de la mejora continua. Entonces, cuando estamos hablando de que la legislación en la salud ocupacional ha venido evolucionando y creando protecciones, medidas preventivas, lo que se conoce como el PIP, prevención y promoción, en la parte de la salud de los trabajadores, en la parte del enfoque de las empresas, que las empresas hablamos de la parte financiera, porque abro un paréntesis aquí, a nosotros no nos pagan solamente para identificar peligros, a nosotros no nos pagan para decir un trabajador ponte el casco, póngase las monogafas, póngase las botas, a nosotros no nos pagan solamente para buscar un problema. Ojo con eso. A nosotros nos pagan y nos buscan es para solucionar ese problema que nosotros identificamos, esa causa, para que esa causa no llegue a unas consecuencias.
nosotros comenzamos a gestionar, a plantear, a crear programas, a crear matrices, a comenzar a hacer las mejoras continuas que establece la planificación, el hacer, el verificar y el actuar. Y hacer las mejoras, ese ciclo que se repite una y otra vez. Entonces, aparte desafortunadamente, yo sé que es un tema muy discutido, es un tema que prácticamente entra en debate con referente a la legislación en Colombia, cómo la legislación se ha creado para proteger la salud de los trabajadores, pero desafortunadamente eso se ha visto muy poco porque en ciertas empresas han sido violentados esas normas contra los trabajadores en forma agresiva, en forma de que en la cual violan sus derechos en forma del contrato, en sus horas extras, por lo cual no respetan ni siquiera lo que es el manual de convivencia, que es un tema que en el cual vamos a hablar, que es lo que es la inducción y la inducción, que es la 1530, que me establece por ley, por norma, perdón. ¿Qué es lo que dice la norma con referente a la inducción de la 1530? A que todo trabajador, que todo empleador, o sea, gerente, representante legal, está en su deber, en su obligación, hacer una inducción al trabajador y una reinducción a los trabajadores, nuevamente, estableciéndole nuevamente las novedades o las pautas cuando va a ingresar de cuáles son sus servicios, cuál es su objetivo, cuál es su misión, y aún así más, establecerle cuál es las funciones, de lo que es conocido como el manual de funciones, las funciones de cada uno de ellos. Que muchas veces eso se desconoce, muchas veces eso se, desafortunadamente, el trabajador le dan un cargo, le dicen algunas funciones y termina haciendo más de lo debido, pero no ha sido remunerado por eso, por esa labor. De ejemplo claro, desafortunadamente aquí en Colombia pasa mucho, en otros países, pero estamos hablando de Colombia, de nuestro país, de nuestra tierra. ¿Qué es lo que pasa? Una secretaria se postula, entra a la convocatoria, hizo el debido proceso de la entrevista, quedó seleccionada, le hicieron la inducción. En esa inducción le hablaron pues por lo que hace la empresa, le hablaron sus servicios, sus proveedores, sus objetivos, su misión, su visión y entre otros más. Le dijeron, bueno, usted cargo suyo va a ser secretaria. Ese fue el cargo. Le dijeron algunas funciones, no le establecieron como qué funciones específicas. ¿Eso dónde pasa? ¿En todas las empresas de Colombia? No, no pasa en todas las empresas de Colombia. Pasan algunas. Pues puede ser específicamente tal vez en las microempresas. ¿Qué funciones? Le pueden decir por encimita, no, mira, usted solamente va a contestar el teléfono, va a realizar llamadas, va a contestar correos, va a agendar, va a hacer unos informes, va a llevar unas carpetas, ya. Pero no le está especificando qué tipo de carpetas, no le está especificando qué correos, no está especificando qué llamadas, a dónde llamar, no está especificando como tal una función específica de ella. Cuando es que vemos en el transcurso del tiempo a la secretaria, ya no tan solo revisa llamadas, sino también ya realiza el aseo, ya está barriendo, ya limpiando el escritorio del gerente, llevando café. Cuando es que la vemos más adelante, ya está archivando, ya está en la sesión de archivo, archivando carpetas, archivando cajas. Cuando es que más adelante ya termina siendo hasta la auxiliar contable, haciendo nóminas, liquidaciones. La pregunta es, a esa secretaria, que ya entró como el cargo de secretaria, le están remunerando todo lo que ella le están las funciones que ella está haciendo. No, porque ella cree que esas son sus funciones, funciones que no fueron aclaradas en el momento que ella entró. Y en un contrato no están las funciones, olvídense, en un contrato no está. Eso lo tienen que ustedes prácticamente decir, aclarar, especificar, mostrar, verificar en la inducción. Mire, estas son sus funciones, esto es lo que usted va a hacer, específicamente esto.
para que usted sea consciente de qué es lo que usted está ejecutando. Entonces, muchas veces, esa secretaria viene recibiendo su pago, el pago mínimo, que es lo que recibe ella, es el pago mínimo, lo recibe y no recibe más. Y eso es lo que ha pasado con el sistema colombiano. En los últimos 50 años de la salud ocupacional en Colombia ha tenido relevantes cambios, resultados, principios, que en la cual ha gestionado como un objetivo de contribuir. ¿Para qué? Para la mejora continua de los riesgos, de un seguimiento en la cual da a través de una exigencia. Ahora, si yo les digo a ustedes de dónde nació la salud ocupacional aquí en Colombia, o sea, quién fue el genio que le dio por crear este tema de la salud ocupacional, de dónde comenzó a salir todo esto, aparte de la protección, de la prevención, de con lo que referente a todo lo que sea accidentes, enfermedades laborales. Nosotros estudiamos una carrera, pero no sabemos nuestras raíces. ¿Cuál es nuestra raíz? ¿De dónde proviene esto en Colombia? Bueno, esto proviene en la parte del siglo XX, en 1904, un señor conocido como Rafael Uribe Uribe. Él trata por primera vez el tema de la seguridad en el trabajo y ahí se convierte en una ley, la famosa ley conocida como la ley Uribe, que se conoce como la ley 57 de 1915. Esa es la famosa ley Uribe, que en la cual trata específicamente, esa ley habla sobre los accidentes laborales y enfermedades profesionales, que se ha convertido el primer tema de Colombia en salud ocupacional en el país. Fue el primer tema que en la cual radicó y desde ahí comenzó a nacer todo el enfoque de la seguridad ocupacional en Colombia. De 1904 al señor Rafael Uribe Uribe, ley Uribe, que es la ley 57 de 1915. Ahora, ¿cómo inició el origen de la seguridad en el trabajo en estas edades? En el concepto general, en la edad antigua. Tenemos un concepto que en el cual está en cuatro campos, en el cual es Egipto, Mesopotamia, Grecia y Roma. Egipto, en la cual establece unos resúmenes. Vamos a hablar un poquito más resumido. Vamos a resumir toda esta historia de la antigua. Cómo es que en Egipto, cómo es que en Mesopotamia, todas estas edades, todos estos requisitos históricos, aunque tenían normas y leyes que fueron tal vez muy estrictas, agresivas, muy arraigadas, muy absurdas, porque encima de esas leyes murieron muchas personas inhumanamente, aún trataron de aplicar algo del sistema ocupacional. Puede que sea algo arbitrario, tal vez puede que sea que no fue la mejor forma de aplicar esas medidas de prevención, pero aún así comenzaron a implementarlo sin tener conocimiento alguno de que eso se le conocía como la salud ocupacional. Entonces en Egipto, en los años 4000 antes de Jesucristo, una época en la cual se consideraban los guerreros y trabajaban mucho lo que era la parte de embalsamar que los muertos, los químicos, así como las funerarias, embalsaman los cadáveres, ellos también embalsaban todo lo que eran los cadáveres para modificarlos para prácticamente funcionar en momias, fabricación de armas y entre otros, los cuales ellos tenían unas leyes. Era irónico saber que en este país, en esa época, con tanta eh, inhumanidad, existía la esclavitud. Existían unas leyes que en la cual evitaba accidentes y medidas de protección.
Lo más chistoso es que todo esto estaba dado por un faraón en Egipto. Puede que suene arbitrario lo que las leyes que daba o las medidas de protección que él daba, pero estaba dando ideas, aportando una sugerencia, estaba aportando algo para evitar ciertos accidentes a los esclavos. Igual pasó en Mesopotamia. En Mesopotamia también hicieron lo mismo. Aspecto de la seguridad social, por medio de un rey en la cual codificó unas leyes, unos símbolos por medio de unas piedras, en la cual guardaba la fortaleza de los derechos y los deberes. Igualmente, así pasó en Grecia. En Grecia se estableció una sociedad fortalecida en la parte económica, social, esclavista, pero ejecutaba ciertas medidas de prevención inicial arbitrarias para la cual evitar ciertos factores de accidentes y medidas de prevención. Como tal, hubo el señor eh, Hipócrates, en la cual fue el padre de la medicina moderna. Y en la cual ese señor Hipócrates eh, comenzó a descubrir, a implementar todas las enfermedades ocupacionales. Gracias a ese señor fue de apoyo, inclinación a la famosa tabla de enfermedades que hoy en día nosotros la ejecutamos para hacer ciertos procesos de investigación, procesos de realización de matrices de peligro, para levantamiento de investigaciones de enfermedades por parte de la ARL, que es la famosa tabla de enfermedades, que arraigó gracias al señor Hipócrates. Y así sucesivamente fueron prácticamente creando ciertos descubrimientos de enfermedades ocupacionales, de medidas de prevención, comentarios, argumentación, hipótesis en la cual fueron conllevando a las mejoras o prevenciones que ellos creían que fueran las correctas. En Roma, pues nos aportó muchos aspectos en la parte ocupacional, ya que pues prácticamente no había como una relevancia de toma de decisión. Pero digamos, si nos vamos para la parte de epidemiología, según la historia de la epidemiología, cómo inició en esa parte de la historia de la epidemiología, porque la historia de la epidemiología es grande, pero una de las partes de la historia de la epidemiología, cómo arraigó, cómo inició. Según la historia, en ese entonces una de las enfermedades epidemiólogas fue la lepra. Y esa lepra, cuando una de las supuestas medidas de prevención que tenían ellos, una de las leyes, las normas, porque todo estaba bajo leyes, bajo unas normas, bajo unos reglamentos que estipulaban, y según las leyes, según las normas que en la cual daban ellos, porque en ese entonces la medicina moderna no estaba, sino existían como una medicina alternativa. Las medidas que daban como prevención era que la persona que tenía lepra tenía que ser expulsada de la ciudad y ser llevada al desierto y que se muriera allá, que no pudiera tener contacto con nadie. Esas eran las medidas preventivas en las cuales se ejecutaban las personas, las leyes, las normas, que en las cuales esas eran las medidas. Pueden que sea algo arbitrario, puede que sea algo inhumano, puede que se están violando los derechos, puede que sea que prácticamente es discriminatorio, pero esa era una medida preventiva. Esas eran las medidas preventivas que ellos plantearon. Toda persona que tuviera lepra, ese virus tenía que ser expulsado, excluido, de que llegue el punto de que se muera ya en el desierto con ese virus. Una campana en el cuello y cuando llegaban turistas cerca, pasaban cerca de ellos tenían que sonar la campana y esa campana significaba que hay leproso cerca. O cuando no tenían la campana y estaban caminando y veían habitantes, personas que transitaban por ahí, que estaban cerca, ellos tenían que gritar su leproso. ¿Para qué? Para que se desviaran de camino. Eso se le conocían como medidas preventivas. Sonía algo arbitrario, pero eran las medidas que yo prácticamente planteaba.
En la Edad Media se estipuló mucho lo que fue la religión, órdenes religiosas, la salud pública, radicada sobre el Estado de responsabilidad de proteger a los ciudadanos, un sistema corporativo. Pero, ¿qué tiene que ver la religión con la parte de la salud ocupacional, con la parte de la salud, con todo ese sistema? La religión muchas veces ha causado una controversia y unos debates. Ha sido punto de discusión muchas veces, porque la religión, yo con todo respeto, sí, soy cristiana, mas no religiosa, ha causado o ha desencadenado guerras, muertes, peste, por, por la misma palabra, por religión, que todavía hoy en día se está viviendo, por argumentos no válidos y válidos, por teorías que fueron ya prácticamente abolidas, otras que todavía siguen con esa cultura, con esa raíz. Entonces, son argumentaciones que aquí en Colombia, en el caso aquí, Colombia se debe respetar porque existe una constitución política colombiana que dice que se debe respetar toda religión, toda cultura y toda idea de pensamiento. Pero muchas veces la religión interfiere, ya sea en pro, ya sea en contra. Tiene su lado bueno, tiene su lado malo. Y digamos, un lado malo desde la religión, la persona se puede estar muriendo y está necesitando la donación de sangre. Si no le dan sangre, esa persona puede recaer, puede llegar a ser punto de morir. Pero ciertas doctrinas, sectas, lo que ustedes lo quieran llamar, bajo un argumento que ellos tienen, prefieren dejar morir a la persona que donar sangre. Y es respetar la argumentación porque aquí no entramos en discusión, no entramos en debate, porque estamos hablando de la parte de la salud ocupacional. Pero estamos hablando de una salud que prácticamente requiere lo que es la parte física, mental y social. La parte de la prevención y protección. La parte del derecho a la vida. Entonces, la parte de la religión muchas veces tiene sus pros y tiene sus contras en los enfoques de la parte de la salud. La salud pública recae eso todo sobre la responsabilidad de proteger a los ciudadanos. ¿Qué responsabilidades tiene el empleador? Nosotros, los trabajadores, decimos la responsabilidad es del empleador. La responsabilidad es de que el empleador me tiene que pagar esto, el empleador me tiene que pagar aquello, que el empleador me tiene que dar esto, que el empleador me tiene que dar la dotación, que el empleador... La responsabilidad recae en el empleador, todo es el empleador. Pero yo le pregunto, ¿cuáles son las responsabilidades del trabajador ante el sistema de seguridad ocupacional? Ustedes sabían que el sistema de seguridad ocupacional no tan solo recae la responsabilidad, hace mucho tiempo la responsabilidad recae sobre nosotros y a nosotros pues, nos pagaba cárcel. Por más, el más mínimo error que cometía un empleador o un trabajador, nosotros éramos que nosotros pagábamos la responsabilidad, pagábamos cárcel, nos quitaban la licencia, éramos nosotros los que pagábamos la responsabilidad. Gracias a Dios, prácticamente ahora la responsabilidad recae también sobre el empleador y sobre el trabajador, entre ellos dos también, porque yo les doy las armas, pero si ellos hacen caso omiso a lo que yo estoy dando, la responsabilidad recae también sobre ellos dos. La ley, la norma, el peso de la ley recae sobre ellos dos, no tan solo sobre mí. O sea que la responsabilidad han sido compartidas. En la Edad Media se presentan unos ciertos personajes que, digamos, en este caso han sido resaltados, como Ellen Bon, que fue en el año 1473, que son personajes que fueron médicos, que en los cuales identificaron ciertos sintomologías de exposición a trabajadores que en las cuales fueron expuestos a ciertos puntos de trabajo como algunos metales, como
lo que es la parte de industria de polvo y mercurio, lo que es la parte de minas, el por qué esos síntomas, el por qué el trabajador se está muriendo, el por qué el trabajador se está enfermando constantemente, cuáles son las consecuencias, pero lo más importante es que se surgió unas ciertas medidas de prevención, unas hipótesis en la cual se pueden tomar y tener en cuenta a futuro para estos trabajadores. Lo mismo que pasó con el asbesto. ¿Cuántos trabajadores no murieron y aún quedaron secuelas de trabajadores con enfermedades crónicas de asbesto? Gracias a Dios salió una ley y eso se fue abolido. Ya pues no pueden trabajar con asbesto. Asimismo, estos personajes que en los cuales han sido considerados y tratados como para parte de complementar todo lo que se han sido enfermedades ocupacionales en el transcurso del tiempo de algunas empresas o industrias que han sido relevantes, dando como así con unas ciertas medidas de prevención, muchas veces hasta identificando o complementando hipótesis de remedios o preparación de remedios para la precaución de protección de la salud del ser humano, especificando los puestos de trabajo de ellos. Ahora, esto fue un resumen complementario, corto, en la cual se trató lo que ha sido la evolución de la historia en la salud ocupacional, que vamos a seguir complementándolo poco a poco en las siguientes clases para dar a cabo las bases en las cuales ustedes tengan conocimiento de cómo ha venido creciendo, de dónde venimos nosotros en la parte de la salud ocupacional, cómo la salud ocupacional se ha implementado, qué es lo que falta por implementar, que cuando ustedes le hablen de algún concepto sepan realmente de qué norma o de qué ley, para que no coman entero de qué es lo que se está estableciendo. No todas las leyes están arraigadas a una empresa. La parte normativa, que es lo que es la matriz legal, que es lo que ustedes van a ejecutar, son muy selectivas. No todas las normas se aplican para una empresa. Se debe mirar y se debe seleccionar si esa norma realmente se aplica o no se aplica para la empresa. No todas no. Puede que una norma se aplique, pero puede ser específicamente un artículo, más no todo, no toda la norma, puede ser específicamente un artículo. Entonces, hasta en esa parte tenemos que ser muy selectivos cuando estamos hablando de conceptos. Ahora el trabajo para esta semana, de este primer sábado, es que ustedes van a realizar en grupo máximo de 3. Ya lo pueden realizar en grupo de 1, en forma individual o en grupo de 2, máximo de 3 personas. El siguiente trabajo que se le va a venir aquí a presentar, que se le voy a especificar. Van a desarrollar ustedes una línea de tiempo en la cual es la cronología del sistema de seguridad ocupacional en Colombia. Cabe decir, esta línea de tiempo yo les voy a dar los datos, cuáles son los datos, las fechas y la norma. Norma como tal, la ley 10 de 1934. Nada más yo le voy a dar la norma. Un ejemplo, yo le voy a dar la norma, digamos, la resolución 1111 del 2017. Yo le doy la norma, el título, el año, la norma. Usted qué es lo que tiene que hacer es buscar de qué se trata esa norma, exactamente buscar, pero algo resumido, algo completo, como dice el dicho, vea el grano, no quiero párrafos, argumentos largos, estamos en una línea de tiempo. Esta línea de tiempo, ojo, va a arrancar exactamente de 1904, que es la ley 57 de 1915, y va a terminar en la resolución 0312 del 2019. No quiere decir que la parte legislativa
La parte legislativa del sistema de seguridad ocupacional solamente termina ahí, en la resolución 0312. No, ahí continúa hasta la resolución 0666, son los protocolos de la resolución 777 que implementa la actualización. Entonces, ahí continúa todo el sistema, sino que la vamos a hacer hasta ahí va a ser la tarea de usted, hasta la resolución 0312 del 2019. ¿Esto con qué fin o con qué objetivo se está realizando? Porque quiero que ustedes conozcan las bases normativas, al menos los conceptos de qué se trata cada ley en breves palabras. Es decir, un ejemplo, aquí estamos tratando de hacerla, se hace la línea de tiempo. Yo le dije a ustedes, le di la norma, el año, entonces, ley 57 de 1915, ¿de qué me habla? Esa ley es conocida como la ley Uribe. Esa ley, ¿de qué me está hablando? Entonces, yo me voy para el señor Mr. Hugo, busco ley 57 de 1915, ¿de qué es lo que me está hablando esta ley? ¿Qué es lo que me estipula? Entonces yo busco, reviso, leo, esta ley ya sé que esta ley me está hablando, según lo que la profesora dictó, me explicó, esta fue el primer tema, o nace, como el primer tema, como ustedes lo quieran establecer, nace el tema de salud ocupacional. Ahí empiezan a hacer. Esto es lo que ustedes prácticamente tienen que hacer. Organizan las fechas, las normas, en una línea de tiempo. Recuerden que eso va cronológicamente, va con cronología, y van estableciendo de qué se trata esa norma en breves palabras. Es decir, una línea, 2 líneas, algo corto. Diga, aquí otro ejemplo, 1918, ley 46 del 19 de 1918. ¿De qué se trata la ley 46? Entonces, yo busco en el señor Mr. Google de qué se trata la famosa ley 46 de 1918. Entonces, esa ley me está hablando a mí de la media de higiene y saneamiento de los empleadores y empleados. Ya, eso es todo, me escribo, la línea de tiempo. Sigo. 1921, ley 37. ¿De qué me habla? ¿Qué es lo que a mí me dice esta ley 37? Pues esta ley 37, escribo acá, me habla el seguro de vida colectivo de los empleados. Esa ley 37 me establece a mí un seguro de vida colectivo para los empleados. ¿Listo? Eso es lo que me está hablando la ley 37. La ley 10 de 1934, ¿qué es lo que me habla? Esa famosa ley 10. La famosa ley que en la cual muchos de nosotros o algunos han conocido casos en la cual hacen demandas por motivos de enfermedades laborales, por motivo de que no le dieron los días, por motivo de las vacaciones, contratos violados. Entonces, esa ley 10 de qué me está hablando en sí, me habla sobre una reglamentación, me habla sobre un reglamento fundamentado sobre las enfermedades, sobre los auxilios de cesantía, sobre las vacaciones y la parte de la contratación laboral. Eso es lo que a mí me habla la ley 10. Entonces, eso lo voy a copiar yo acá. Y así sucesivamente con la ley 96. ¿Qué me habla la ley 96? Pues la creación del ministerio. ¿Cuál ministerio? Pues el Ministerio de Prestación Social. La ley 44. Esa ley 44, ¿de qué me está hablando? ¿Qué es lo que me dice? Entonces yo busco en el señor Google, ley 44 de 1939. ¿De qué es lo que a mí me habla esa ley 44? Pues esa ley 44 me va a hablar a mí sobre la creación del seguro obligatorio, de la indemnización de los accidentes de trabajo. Cuando una persona tiene un accidente de trabajo, dependiendo si es grave o gravísimo o mortal,
dependiendo si prácticamente esa persona se requiere una indemnización o no. Se hace una investigación, la ley 44. Hasta llegar hasta la resolución 032. Yo esto se los voy a dar, vuelvo y reitero, esto, la parte de los años, la parte de la norma, yo se las doy, ustedes la van a organizar en la línea de tiempo. ¿Hasta dónde van a llegar? Se inicia hasta la ley 57 y termina sobre la resolución 0312 del 2019. Se lo pueden hacer a mano o lo pueden hacer en computador. Ambos trabajos deben ir bien presentados. No voy a permitir más trabajos con inventaduras, letra legible, que yo pueda entender qué es lo que están escribiendo. Lo escanean si lo van a hacer a mano y lo pasan a PDF y lo envían al correo. Todo trabajo yo lo recibo por correo, no por WhatsApp. De ahí, el siguiente sábado vamos a empezar a establecer, a empezar a hablar con todo lo que es referente con lo que es la matriz legal. Importantísimo que desde ya comencemos a tocar los temas, ya que ustedes prácticamente son una de las personas que van a empezar a ejecutar todo lo que es la matriz legal. Entonces voy a mostrarles aquí un concepto de cómo la matriz legal, cómo está ejecutada, cómo se divide esa matriz legal. Primero que todo, la matriz legal está dividida por un control de documentos. Control de documentos que voy a empezar otra vez nuevamente a pedirlo. Por eso lo mío es teórico práctico, porque todo trabajo que yo pido cuando son documentación de sistema de gestión, pido control de documentos. Porque quiero que ustedes se metan en el microchip. Ustedes cuando empiezan a trabajar, ustedes van a llevar control de documentos. ¿Ese control de documentos es legal? Sí, es legal. El control de documentos es legal. Está bajo una norma. Ahora, ¿qué es el control de documentos? ¿Qué es el control de cambios? ¿Qué es eso? Eso no es mal de morir, eso es lo más simple que hay. Ese control de documentos va de la mano con lo que es el ciclo. El ciclo de planificar, el ciclo de verificar, el ciclo de hacer, el ciclo de actuar. Cada ciclo tiene unas carpetas. Esas carpetas esas carpetas me indican a mí un control, para la redundancia, de documentos que usted lleva. Ese control de documentos me identifica a mí cada cuánto tengo que estar actualizando. Recordemos muy bien, si ustedes desconocían ese punto, los documentos del sistema de gestión se vencen, sí, ellos se vencen, así que lo haya hecho. Ellos tienen una fecha de vencimiento. Ellos tienen una fecha de vencimiento. Entonces, ese documento que usted mismo hizo, o ese programa, o esa matriz que usted mismo hizo, que usted llevó por ahí una semana, 2 semanas, un mes haciéndolo, ese documento que usted cobró y usted piensa que no se va a vencer, ese documento se vence. Se vence por el simple motivo de que se debe actualizar. Se vence por el simple motivo porque usted no sabe si van a hacer un nuevo peligro, o si se minimizó ese peligro, o si se cambió de sede, o si prácticamente se estableció una nueva norma, una nueva política interna del trabajo, o salió una nueva ley en la cual se modifica de la siguiente resolución. Entonces, esos documentos se deben estar actualizando constantemente. ¿Cada cuánto? Dependiendo de lo que se esté estableciendo en la empresa, dependiendo de lo que esté pasando, si es por ley o si es por peligro, si es por novedad, si es por sitio. Entonces, ¿cómo está dividido un control de documento? Un control de documento está dividido por logo, el logo de la empresa, está dividido por lo que es el nombre del documento, si es una matriz legal, si es un formato, si es una inspección, si es un programa, si son matrices, pues, cómo se llama ese documento que en la cual ustedes están ejecutando. También se divide por lo que es la fecha, el código, la versión. La fecha es la fecha de la creación del documento, es cuando ustedes están creando ese documento por primera vez.
Yo estoy creando este documento, digamos un ejemplo, en enero 2023, perdón, yo lo estoy creando. Esa fue la fecha que yo estoy creando el documento. El código, el código no es que esté establecido prácticamente por algún documento o una norma que diga cuáles son los códigos específicos, no, son los códigos que ustedes van a llevar para verificación, para control, para llevar ese control que ustedes llevan, cuál es el documento 1, cuál es el documento 2, cuál es el documento 3, como si fuera un archivo. ¿Por qué? Porque ustedes manejan 5 carpetas: planificar, actuar, hacer y, y actuar. Entonces, ese control de documentos que ustedes van a llevar, fue la matriz 1, matriz 2, matriz 3, forma inspección 2, inspección 4, inspección 5, todo eso depende de las cuántos documentos ustedes están llevando. Ahora, la versión, cuando hablamos de la versión, estamos hablando de cuántas veces usted ha actualizado o eliminado, añadido algo o modificado algo en ese documento. Cuando estamos hablando de una versión, no, cuando estamos hablando por primera vez que se está creando un documento, primera vez que se está creando un documento, estamos hablando de una versión 1. Eso es igual como ustedes cuando ven una película en Netflix, serie, sale la primera serie, termina y sale una nueva serie, un nuevo capítulo. Entonces, con algo más añadido, con un personaje que agregaron más, con una novedad más en esa serie. Igualito pasa acá en los documentos que nosotros hacemos. Cuando sale una nueva norma que aplica para la empresa, sale un nuevo peligro, o el peligro fue, digamos, en este caso, entre comillas, fue eliminado, fue minimizado, y tienes que modificar la matriz de peligro, o tienes que agregar una norma en la cual ejecute la matriz legal, o por ende, como sale un nuevo peligro, entonces tengo que implementar otro, otro implemento de PP a la matriz de elementos de protección personal. Tengo que agregarle algo más, algún elemento más, porque sale un nuevo peligro. Entonces, ya con la mascarilla N95 no me basta, tengo que agregarle otro tipo de mascarilla. Esas son las versiones. Las versiones son las actualizaciones del documento que usted va dando. Y usted va llevando ese control. No es tan solo hacer por hacer documentos y cobrar. No, es llevar ese control continuo, ese seguimiento, esa mejora y no soltarla. Entonces recordemos muy bien que la tarea o el trabajo para esta semana es hacer la línea de tiempo, porque las normas que yo les voy a dar ahí no están completas, faltan más. Con esas normas se van a apoyar mucho, porque cada trabajo va de la mano, esas normas se van a apoyar mucho para la construcción de la matriz de los requisitos legales. Se van a apoyar muchísimo. Entonces, en la siguiente clase, de una vez les digo las pautas, vamos a hablar con referente a las matrices de requisitos legales, vamos a hablar con referente a lo que es la 1530, que es lo de la inducción y reinducción de los programas de seguridad ocupacional. Vamos a empezar a tocar temas fundamentales y específicos, tales como los estándares mínimos, que es la resolución 0312 del 2019, la 1562, que es importante, que es la mamá de nosotros. Entonces vamos a empezar a tocar temas por temas, porque necesitamos que ustedes comiencen a palmarse, digamos que lo que dice la ley 1010, que es la norma, la ley que me habla sobre el acoso laboral. También vamos a tocar temas como tales como lo que es el Código Sustantivo del Trabajo. Vamos a echarle un brochazo por encima de lo que es la Constitución, que es la Carta Magna, la Constitución Política de Colombia. ¿Qué es lo que a mí me habla de la Constitución? ¿Qué tiene que ver la Constitución con nosotros? Entonces, vamos a mirar todos sus puntos de vista. Recuerde que las normas, las leyes, no se aprenden de memoria. Ningún abogado se aprende las cosas de memoria. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Nosotros lo que hacemos es prácticamente interpretarlas. Pero yo sé que esto da pereza, da flojera prácticamente todo lo que es la parte normativa, pero ustedes tienen que entender algo, que toda carrera que ustedes escojan tienen que ver normas, tienen que ver leyes, tienen que ver la parte legal, tienen que ver la parte del derecho, porque afortunadamente el derecho, la parte normativa, es la mamá de todas las carreras, es fundamental. Si usted estudia medicina, tienes que ver legislación.
Si usted estudia trabajo social, tiene que ver leyes. Si usted estudia para ser licenciado como docente, tienes que ver las leyes para la parte educativa. Si usted estudia contabilidad, tienes que ver la parte de ley en la parte de procesos laborales, el código sustantivo del trabajo, cómo sacar las horas extras, cómo sacar las cesantías según la parte de la parte de la legislación. Entonces, todos esos factores, la parte normativa, está de la mano con todos los programas que ustedes quieran estudiar. Y si usted quiere conocer sus derechos y deberes, tiene que conocer la parte normativa. Porque a nosotros nos llaman muchas veces para pedirnos una asesoría. Y muchas veces a ustedes, por estar estudiando esta carrera, muchas veces le van a pedir asesoría. Mire que lo que pasa es que yo siento que a mí me están incumpliendo o me están violentando este derecho. ¿Usted qué piensa? Mire, a mí me llegó este contrato. ¿Usted cómo piensa argumentar o dar esa asesoría si no conoce sus propias leyes? No conoce la argumentación, no conoce la parte jerárquica de la norma. Entonces, usted tiene que empezar a ejecutar toda esa descripción de alcance de normas y empezar a verificar qué es lo que dice la norma. Entonces, la matriz de requisitos legales está basada sobre unas ciertas, hay varios tipos de matrices, pero el resultado va a ser el mismo que ustedes van a encontrar por internet. Está lo que está el enfoque de lo que es la columna de jerarquía de normas, está el número, está el año, el título que da la norma, qué título tiene la norma, de qué habla, el artículo que aplica, si está aplicando como parte informativa, está aplicando sobre algún artículo específico, digamos, estamos hablando que es la circular del Ministerio de Trabajo de Seguridad Social número 01 del año 2000, pero es el circular aunque sea informativa, hay ciertos artículos, digamos que en esa parte informativa hay un artículo en específico que me toca a la empresa. Entonces, ese artículo que aplica, ¿cuál es el artículo que aplica en la empresa? O literalmente es toda la parte informativa. La descripción del alcance, ¿cuál es la descripción del alcance de la parte de lo que me está estipulando esa norma? Cuando hablamos de las actividades o tareas que le aplican, la actividad o tarea que le aplican, yo estoy hablando de qué actividad o qué tarea se va a aplicar. ¿A quiénes va a aplicar? A la conformación, al coordinador, a las vías estructurales, a un programa de examen de ingreso, a la clasificación. Y ahora estamos hablando de la evidencia y el cumplimiento. Una cosa es muy diferente decir, existe la norma. La norma existe. El problema es, ¿existe en la empresa? ¿Se está ejecutando? ¿Existe evidencia del cumplimiento debajo de esa norma? Un ejemplo, la ley 1010, que me habla a mí del acoso laboral, la norma existe. Existe, ante la parte de Colombia existe la norma ley, la ley 1010. Pero, ¿qué hace la empresa para darle cumplimiento a esa norma ley 1010? ¿Qué programas está haciendo? ¿Qué está implementando en la empresa para darle cumplimiento a esa norma ley 1010? A eso es lo que nosotros nos referimos, darle evidencia de cumplimiento. Si dice lo que es, ¿se cumple sí o no? Ahí tiene que ser sincero. Planes de acción, ¿qué planes de acción se está fomentando bajo esa norma? Entonces, todas esas evidencias, todos esos enfoques son los que vamos poco a poco, de la mano mía, obviamente yo no lo voy a dejar solo, ir desarrollando, ir ejecutando lo que es la matriz de requisitos legales, que tengan al menos conocimiento o las bases, ahí sea básicas, por no decir la redundancia, que sepan cómo construir, que no coman entero, que sepan al menos de qué se trata cada norma y sea lo más básico, no profundizado, pero al menos sepan de que, bueno, esta norma se trata de esto, esta norma me está hablando de la creación, esta norma me está hablando de la identificación, esta norma al menos sepan de qué está hablando. Que cuando ustedes comienzan a trabajar y estén con un responsable del sistema de gestión y les diga o les hable o ustedes sean partícipe de la creación de ciertos documentos, que no tan solo hagan
acto de presencia, sino que también hagan acto de apoyo. Entonces, hasta aquí va la presentación de hoy, la clase de hoy. Recordemos que, eh, nuevamente le reitero, entre semana, día miércoles o jueves, yo les estaré enviando el link a los grupos para los alumnos que tengan ciertas inquietudes o dudas. Recuerden que esas clases no son grabadas, solamente son para inquietudes, no es clase, solamente las clases son los días sábados, solamente son tutorías para inquietudes o dudas que están presentando los estudiantes. Nada más. Nos veremos el próximo sábado. Si algún estudiante me quiere escribir, por favor, horario de atención de 8 a 11 y de 2 a 6. Después de las 6 de la tarde yo no recibo llamadas ni contesto mensajes hasta no sea el siguiente día. Si no contesto en el momento, téngame paciencia, ya que yo llevo procedimientos y no puedo contestar en el momento. En el transcurso del día yo les estaré dando información de la inquietud que ustedes tengan. Les deseo un feliz día, Dios me lo bendiga a todos. Chao, gracias.